Buenas colegas, el presente video tiene como finalidad realizar el cálculo de demanda que requiere mi sistema de agua potable. Dicho cálculo es para un sistema en ámbito rural y disposición discretas con arrastre hidráulico. Eh, para ello nos vamos a apoyar en la siguiente hoja de cálculo. En la pestaña de datos podemos observar los datos generales del proyecto, donde tenemos que llenar con el nombre del proyecto, el consultor a cargo del proyecto, el ingeniero responsable del cálculo de la demanda, el cliente y la fecha del cálculo de dicha demanda. Bueno, vamos a pasar la hoja de padrón. Bueno, en esta parte debemos digitalizar lo que es el padrón de beneficiarios, el cual está mal decir que deben tener su padrón en físico, que debe estar firmado por los representantes de las viviendas y visado por la JAS u organización comunal a cargo del sistema, ¿no? Bueno, se ponen lo que es los apellidos, los nombres. Aquí arriba también lo que es el sector, por ejemplo, sector Santa Rosa, nosotros podemos poner el sector Sauce. Cabe recalcar que dichas hojas están relacionadas. Por ejemplo, aquí yo le he cambiado el sector Sauce y en las demás hojas también se ha cambiado el nombre del sector. Bueno, eh, aparte en el estado de los lotes están si el lote es habitado o si el lote es baldío o es un lote proyectado, si es un lote comunal, un lote estatal. Comunal, por ejemplo, el vaso de leche, un campo deportivo, áreas verdes, y estatal, lo que son los colegios, eh, centros de salud, a manera de ejemplo. Después ponemos lo que es el DNI, el código de la vivienda, el cual debe estar compatible con su plano de lotización. La cantidad de miembros, si es que tienen VS y si es que tienen conexión domiciliaria. Bueno, al final se presenta lo que es un cuadro resumen de datos, el cual jala todos los datos del padrón que hemos digitalizado. En este caso tenemos 191 pobladores, 56 lotes habitados, 2 comunales y 2 estatales. A modo de ejemplo, vamos a poner de repente un campo deportivo, el cual al ser área verde viene a ser un lote comunal. Ponemos que es el lote 61 y ojo que en los lotes estatales y comunales no debería tener personas viviendo, debido a que el caudal de los lotes estatales como comunales sella de diferente forma que el caudal doméstico. A ese se le llama caudal no doméstico. Bueno, como podemos observar, le he puesto el lote comunal y los lotes comunales han cambiado. También tenemos que tener en cuenta que hay lotes que son proyectados o baldíos y normal se le pone baldío, y si se dan cuenta de este le he puesto baldío y aquí me arroja un error debido a que cuando es un lote baldío no hay personas viviendo, ¿no? Por lo tanto lo suprimo y prácticamente me queda compatible el total de población. Esto más que todo es con la finalidad de no cometer errores cuando comenzamos a digitalizar el padrón, ya que es muy tedioso digitalizarlo y de tal manera nos arrastra errores para el cálculo de la demanda de agua. También puede ser un terreno proyectado, el cual en esta hoja no se está considerando terrenos proyectados debido a que la entidad que lo financia, como por ejemplo vivienda, no consideran los lotes proyectados sino los lotes existentes. Eh, Quedaría en que conversen con la entidad y o evaluador del proyecto y preguntarle si pueden considerarlo o no, ¿no? Llegar a un acuerdo. En caso de que lleguen a un acuerdo, le ponen proyectado, le ponen que es un lote habitado y le ponen de repente población de 3 habitantes, ¿no? Depende de lo que registren en campo. A manera de ejemplo también vamos a poner lo que es de repente, esto que se repite, una institución educativa,
1, 2, 3, 4. Le ponemos que es un lote estatal y si se dan cuenta también nos salta error, ¿no? Y esto es porque en dichos lotes no debe haber población. Bueno, para este ejemplo entonces tenemos 189 habitantes, 55 lotes habitados, 3 estatales y 3 comunales. Lo mismo pasa si es que yo le pongo este lote que es baldío, nos salta el error, ¿no? Porque dicho lote no. Bueno, podemos observar que esta hoja tiene capacidad para más de 500 lotes, los cuales son suficientes debido a que estamos en ámbito rural. Bueno, pasamos a la que es la hoja de información base. En la información base tenemos lo que son la información base y parámetros, lo que es la cobertura de los servicios, la información de las conexiones existentes, el cálculo de consumo no doméstico. Aquí vienen a ser el cálculo para los lotes estatales y comunales, el cálculo de consumo doméstico, un resumen del consumo unitario, tanto del cálculo doméstico, del cálculo estatal y social, y los parámetros de diseño que vamos a tener para nuestro cálculo de demanda de agua. En lo que es la información base y parámetros, es un cuadro resumen de sin proyecto y con proyecto respecto a la población actual, el número de viviendas, la tasa de crecimiento, la densidad por lote, el porcentaje de pérdidas y las conexiones de agua, ¿no?, existentes. Bueno, para este caso tenemos que son 187 pobladores actualmente sin proyecto, el cual está correlacionado con mi hoja de padrón y con proyecto está relacionada a mi proyección de la población, ¿no? Aquí podemos ver 244 y 71 viviendas. Lo mismo aquí, 54 viviendas sin proyecto, están iguales, ¿no? La tasa de crecimiento se debe obtener por fuentes oficiales, en nuestro caso por el INEI. A modo de ejemplo le hemos puesto 1.43. La densidad por lote, que viene del cálculo de los habitantes sobre el número de viviendas, en nuestro caso es 3.46. El porcentaje de pérdidas sin proyecto, bueno, ha sido evaluado en campo y le hemos puesto un estimado de 30%. Y en este caso la población actual con conexión de agua, que nos da 159, ¿no?, el cual está concatenado a la opción de sí y no con respecto a la pregunta de si es que tiene conexión, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí le suprimo, prácticamente me baja la población, ¿no? Por ello precisaba la importancia del llenado del padrón. Bueno, en lo que es el apartado B, la información de predicción de cobertura de los servicios, también está correlacionado a la hoja de padrón. Al disminuirle a 156 también se ha llegado a disminuir mi cobertura, ¿no? Por ejemplo, aquí yo también lo puedo disminuir. Por ejemplo, que no tenga conexión de agua. Y la cobertura ha bajado y a la vez nuestra población actual. Bueno, con respecto a la cobertura, del año 1 al año 20, lo ideal es que sea al 100%. Pasamos al ítem C, que corresponde a las conexiones existentes, al año 2022, que es el año en el que se echa el empadronamiento. Si yo pusiera que el empadronamiento ha sido este año 2023, los años se corren a lo mismo que en el título. Aquí este cuadro está correlacionado a la hoja de padrón. Por ejemplo, tenemos 44 conexiones domésticos, 3 estatales y 2 sociales. Por ejemplo, a este colegio supongamos que no tiene, es este, que no tiene conexión. Podemos observar que ha variado el lote estatal, ¿no? Con respecto al cálculo de consumo no doméstico,
aquí viene a ser lo que es el cálculo de los lotes comunales y los lotes estatales, ¿no? Bueno, en nuestro padrón hemos tenido inicialmente la institución inicial, esta primaria. Con respecto al número de alumnos, tenemos como fuente el escala Minedo, las horas de consumo, en la cual deberíamos ir a campo y preguntar cuántas horas trabajan al día. Y bueno, pues la dotación, que para educación primaria inferior es 20, para secundaria 25 y para educación general con residencia 50. Esta dotación de las instituciones educativas la hemos sacado según normas de la norma 192-2018 de vivienda o también la RN US 100. Eh, para nuestro ejemplo también habíamos puesto lo que es la institución educativa 1234. Suponemos que tiene 20 alumnos y que trabajan 8 horas y que es una escuela secundaria, ¿no? Ponemos 25. Jalamos la celda y nos da lo que es el caudal de consumo total para las instituciones educativas. Lo mismo pasa con las áreas verdes. Teníamos lo que era un campo deportivo, al final lo creamos. Hay que eliminar este 65. Ya. Suponemos que tiene 100 metros cuadrados de áreas verdes, porque netamente es en áreas verdes, y que lo riegan media hora, 3 veces al día, 1.5 horas de consumo, y nos sale el caudal de consumo. Aquí pongo la fuente de donde he sacado mi dotación. Lo mismo pasa con las iglesias, capillas y similares. Por ejemplo, que tuviera una iglesia católica, que hayan 40 asientos, que haya misa 3 veces al día, 1 hora, serían 3 horas, y mi dotación de 3 litros, ¿no? Y sale mi caudal de consumo. Lo mismo pasa con los locales comunales, como es el vaso de leche y el local comunal encontrado en campo. Esta área es área CAD del plano de lotización. Ponemos unas 8 horas de consumo al día y mi dotación que me da la RNI es 010, ¿no? Para los comedores y restaurantes también suponemos que tenemos un comedor. Dicho comedor tiene de repente 100 metros cuadrados y atiende 6 horas al día. Si se dan cuenta, al poner el área automáticamente ha cambiado. Si yo tuviera de repente 30 metros cuadrados, saldría 2000. Y si tuviera 105, saldría 40, ¿no? Ya está sincronizado en esta dotación. Y a la vez también pongo la fuente de donde he sacado dicha información, ¿no? Que es la IS010. Lo mismo para clínicas, postas y médicas. Generalmente en el ámbito rural encontramos lo que son las postas de salud, ¿no? Categoría I1, la cual netamente está dividida por consultorios, ¿no? Podemos poner que hay 2 consultorios que trabajan 8 horas al día y la dotación la jalamos aquí con 500, ¿no? Y nos da nuestro caudal de consumo también. A veces tenemos lo que son las municipalidades, es similar a lo que es el local comunal. Podemos poner municipalidad Santa Rosa en este caso, ¿no? Ponemos que tiene un área, aquí debe ser área, que tiene un área de repente de 200 metros cuadrados, nuestro consumo es 8 y nos sale también nuestra dotación. Al final sale un resumen de mi caudal estatal y mi caudal social, ¿no? También sale mi consumo unitario. Y aquí me sale error. ¿Error por qué? Porque prácticamente nuestra cantidad de lotes estatales como sociales no está igual a lo que sale en mi hoja padrón, ¿no? Por ejemplo, aquí le habíamos agregado lo que es la municipalidad Santa Rosa, lo eliminamos.
La posta de salud tampoco va, lo suprimimos. El comedor tampoco estaba, lo suprimimos. La iglesia católica tampoco, lo suprimimos. El campo deportivo en institución educativa, sí, sí está. Y podemos observar que los errores que nos salían ya no salen, ¿no? Ya porque está sincronizado. Con respecto al cálculo doméstico, nos basamos en la RM 192-2018 vivienda. Tenemos que evaluar qué región es, si es región costa, sierra o selva. En nuestro ejemplo hemos puesto sierra y si es con arrastre hidráulico, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo cambiar a costa y automáticamente se cambia, ¿no? Si es con arrastre, si es sin arrastre. Lo mismo para sierra. Y lo mismo pasa con lo de la selva. Ya para nuestro ejemplo es en la sierra y es con arrastre hidráulico, ¿no? 80 litros por habitante. Aquí en el apartado F es un cuadro resumen de los datos de consumo por conexión. Después sigue los parámetros de diseño en el cual nos hemos basado en la RM 192-2018 vivienda, en el cual hemos considerado un caudal máximo diario del K1 1.3 y para el caudal máximo horario el K2 2, ¿no? Aquí también podemos ver que en la descripción de nuestro consumo unitario, si nosotros le cambiamos a costa, también cambia el texto, ¿no? Bueno, con ello hemos sacado nuestros consumos por conexión, tanto doméstico como estatal y social. Procedemos a pasar a nuestra hoja de proyección de población. Bueno, en lo que es la proyección de la población de los lotes, tenemos la tasa del proyecto, ¿no? La tasa de crecimiento, que es 1.43, la densidad, la población, en este caso se modificó al año 2023. Y aquí tenemos el detalle, ¿no?, de la población proyectada, tanto la población, la vivienda, los lotes comunales y los lotes estatales, ¿no? Cabe recalcar que esta proyección es aritmética. Aquí al costado también tenemos la proyección geométrica. Bueno, esta proyección tiene que ser, el método de cálculo tiene que ser evaluada y verificar si es por un método aritmético o geométrico. Eso depende de cómo lo coordinen también el evaluador, ¿no? Procedemos a lo que es la hoja de demanda de agua. Aquí prácticamente tenemos ya lo que es el cálculo de demanda de agua, ¿no? Bueno, aquí en mi hoja de proyección de la demanda, prácticamente tenemos mi proyección desde el 2023 hasta el 2044, ¿no? El 2023 es mi año de empadronamiento y el 2024 mi año donde se construye el sistema, y a partir del año 2025 hasta el 2044 es la proyección de mi sistema, ¿no?, que son los 20 años. Bueno, en la columna de población está relacionada a lo que es mi proyección, va desde el 187 hasta los 244, podemos observar. Lo que es la cobertura también está relacionada a lo que es el conteo que hay en mi padrón de los que tienen conexión o no, y a la vez está sincronizado con la información base. Aquí podemos observar 81.28%, y otros medios que son los lotes que no tienen conexión, ¿no? Se supone que desde el año 1 hasta el año 20 todos deben tener una cobertura del 100%. Lo mismo pasa con mi población servida, el cual está con relación a la cobertura, ¿no? Por eso que mi población servida no es igual a mi población proyectada, ¿no? Lo mismo pasa con las viviendas. Aquí también seguimos con lo que son las conexiones domésticas, no domésticas, las conexiones existentes, que en total hay 44, y 10 no tienen conexión, por lo tanto se consideran como proyectados. Y mi conexión total, que es 54, en el caso de mi padrón, ¿no?, 54.
Después también comenzamos con las conexiones estatales, las conexiones sociales y viene ya lo que es mi consumo tanto doméstico como no doméstico que está en relación a mi información base, en el cual aquí calculamos el consumo por conexión, ¿no? Podemos observar, ¿no?, que prácticamente es la suma de mi lote proyectado por mi dotación base es 166, ¿no? Es 166, que en mi caso es 0.28. Y lo mismo pasa con el no doméstico, ¿no? Ya al tener prácticamente mi data de consumo, lo único que hace es multiplicarlas por el total de las conexiones, ¿no? Y sacamos el caudal consumo doméstico proyectado, el estatal proyectado y el social proyectado, ¿no? Y al final mi consumo total va a ser la suma del tanto el consumo no doméstico como el consumo doméstico. Bueno, aquí le hemos puesto un porcentaje de pérdidas, el cual le hemos puesto 30% al inicio y después un porcentaje de pérdidas de 15% cuando ya tenemos el proyecto realizado, ¿no? Bueno, 30% es de acuerdo a lo que hemos visto en campo, ¿no? Puede que también no lo consideremos, todo depende del evaluador. Por ejemplo, bueno, para no malograr la hoja, ponemos acá 0% y también acá 0%. Bueno, podemos observar que el porcentaje de pérdidas ha cambiado. Tenemos lo que es el caudal promedio, que prácticamente sería mi consumo total entre 86.400 para transformarlo a litros por segundo. También mi caudal máximo diario, que es K1 por QP, y mi caudal máximo horario, que es también K2 por QP. Este K1 y K2 lo hemos desarrollado en lo que es la información base, que es 1.3 y 2, y está relacionado en esta hoja, ¿no? Automáticamente salen ya los caudales. Bueno, dependiendo del evaluador, ¿no?, podemos conversar con él, y para ser más conservadores podemos poner que hay un 15% de pérdidas, porque siempre va a haber pérdidas. Y tenemos prácticamente nuestro consumo total final, ¿no?, que es 0.28 en mi caudal promedio, 0.37 en mi caudal máximo diario y 0.56 en mi caudal máximo horario. El caudal máximo diario va a ser usado desde la captación hasta mi reservorio. Prácticamente diseño mi captación, mi línea de conducción, de repente el filtro lento, toda la planta de tratamiento que hay, hasta mi reservorio, ¿no?, con ese caudal. Y mi caudal máximo horario me va a servir para realizar mi diseño de redes de distribución. Bueno, en la hoja de oferta y demanda prácticamente es un versus en lo que yo requiero y lo que tengo, ¿no? Bueno, tenemos el año, la demanda total, que es mi QP en metros cúbicos por año, también en litros por segundo, mi caudal máximo diario, mi caudal máximo horario. Aquí esto es importante con respecto a lo que es la fuente de agua, ¿no? Aquí tenemos que evaluar lo que es mi disponibilidad hídrica, ¿no?, el cual se da mediante resolución, ¿no? Tenemos que verificar que mi oferta sea mayor a mi demanda, debido a que si es a la inversa tendríamos un déficit y por lo tanto todo nuestro diseño no valdría, ya que no tenemos el caudal necesario para abastecer a la población, ¿no? Tendríamos que buscar otra fuente y realizar un nuevo diseño. Bueno, tenemos prácticamente mi volumen de demanda, tenemos, bueno, para ámbito rural prácticamente solo tenemos lo que es el volumen de regulación, que viene a ser el 25% de mi caudal promedio, ¿no? Tenemos el volumen total, bueno, pues que es igual a mi volumen de regulación, y mi volumen de oferta, que en este caso le hemos puesto 0 en los 2 primeros años debido a que no tenía reservorio en nuestro sistema existente, pero si en caso tuviera de repente un reservorio de 5 metros cúbicos, obviamente le cambiamos
Y bueno, pues nosotros evaluamos hasta qué volumen de demanda necesitamos, ¿no? En este caso, para el 2044 necesitamos 7 metros cúbicos. De acuerdo a la RM 192-2018 de vivienda, eh, nos pide que lo redondeemos al mayor múltiplo de 5, ¿no? En este caso debería ser 10 y por lo tanto nosotros lo ponemos 10, ¿no? Bueno, después tenemos lo que es el balance oferta-demanda de la fuente de agua versus el caudal máximo diario. Ojo, tenemos que hacer la comparación del caudal máximo diario versus nuestra fuente de agua, ¿no? Debido a que con el caudal máximo diario vamos a diseñar desde nuestra captación hasta el reservorio. En este caso tenemos un superávit y se puede apreciar en la imagen. Y después también tenemos un versus de nuestro almacenamiento, que le hemos puesto 5. Y después en futuro le hemos puesto 10, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo, muchachos. Con esta hoja hemos desarrollado prácticamente los caudales que vamos a necesitar para nuestro diseño del sistema total. Como les decía, esta hoja ya es una hoja automatizada, o sea, es para reducir los costos de elaboración del cálculo de la demanda. Bueno, pues no está más de más pedirles que se suscriban y le den like al video. Gracias por su atención.